cuerpo y ahora.
Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. San Francisco de Asís. Yo estoy muy feliz de estar estos días con el padre Eric, porque él tiene vocación y es de la iglesia desde chiquito. Yo también tuve vocación como él desde pequeñito y es un niño de la iglesia. Lo que pasa es que él era monaguillo y yo no, porque a mí nunca me aceptaron de monaguillo porque las sotanas no me servían, porque quedaban muy pequeñas. Pero todo lo demás, bueno, lo tenemos en común en ese seguir a Jesús. Pero él nunca tuvo eclipse. Yo tuve un eclipse entre los 11 y los 16 años. Esta semana ya les contaré ese eclipse que tuve en mi fe. Y en ese eclipse se puso de moda una película en los años 70 que se llamaba Hermano Sol, Hermana Luna. Y yo fui al cine de mi pueblo, que era horriblemente feo, pero la película era buena. Y cuando entré al cine vi Hermano Sol, Hermana Luna y me encantó la película, pero yo pensé que era algo como una historia sin fin, El Señor de los Anillos, algo así, ¿no? Mítico. Y cuando entré al seminario, después de que pasaron muchas cosas en mi vida, descubrí que San Francisco de Asís existió. Claro, la película tiene muchas cosas que no son históricas. Pues diga que tiene la opuesta conocer a San Francisco. Cuesta conocer a San ¿Sabes Francisco. por qué? Porque Francisco de Asís es una persona tan importante en la iglesia, siendo tan pequeño. Los más importantes en la iglesia son los más pequeños. La Virgen María es, después de Cristo, la más importante, y más pequeña que la Virgen María no hay después de Cristo. Cristo es el único que es más pequeño que ella. Y Francisco de Asís, después de Cristo y María, es el más pequeño de los hombres. Los grandes hombres de la iglesia son tan pequeños. Digamos San José, qué importante es San José, ¿sí o no? Y yo estoy sospechando que el tipo era mudo. Porque revise bien la Biblia, el tipo no dijo niñez. Hasta cuando había que regañar al niño Jesús cuando se fugó por 3 días. La Virgen es la que dice, tu padre y yo. No decía niñez. A mí que creo que era mudo. Cuando llegué al cielo a lo mejor me entero. Porque el cuñado de él, el otro, Zacarías, fue mudo un tiempo, a lo mejor una epidemia. Pero callados, pequeños y son grandes en la iglesia. Y entonces yo me enteré que existía Francisco de Asís, pero mira, Ignacio Larrañaga, respetable, maravilloso, él vale creer, Nico Kazantzakis. Hay una cantidad de doctores que han escrito libros sobre San Francisco, el padre Santiago Martín, que estuvo por aquí hace poco, que le ponen a San Francisco una cosa que ellos con mucha buena intención se imaginan y se la cuelgan, como a la pobre Santa Teresita. Cada vez que hay una historia de monja que no saben qué monja fue, Santa Teresita. Ahora, gracias a Dios, la Santa Teresita dice que está contenta porque le guindan las cosas a la Madre Teresa de Calcuta, que está más de moda. Entonces, hay que hacer como una limpieza para descubrir a San Francisco. Yo conozco el San Francisco de Larrañaga, el de Kazantzakis, el de Santiago Martín, todos esos San Francisco, que algunas frases incluso de él que no son suyas, como eso de empieza haciendo lo ordinario y terminarás haciendo lo extraordinario, eso nunca lo dijo San Francisco. Y se van a asustar. Hazme un instrumento de tu paz. Eso no lo escribió San Francisco, sino un inglés del siglo XIX. Pero se lo achacaron a San Francisco, díganle, le queda de maravilla. Le queda de maravilla. Tanto así que yo creo que San Francisco en el siglo, yo lo firmo, igual que la frase era imposible. Pero entonces, ¿quién fue Francisco de Asís? Primero hay que entender el ambiente de San Francisco. Así como nosotros tenemos hoy muchos cristianos que no son católicos, y aunque están fuera de la iglesia tienen alguna cosa buena, ¿sí o no? Por ejemplo, los testigos de Jehová son apostólicos. Hay que ver, yo digo yo a mi pueblo cuando vengo de muy lejos, digo, he caminado más que un testigo de Jehová. He tocado más puertas que un testigo de Jehová. Son admirables, ¿verdad? Nos muerden los perros, le llueve, le cae el sol. Yo creo que cuando se mueran le va a dar un infarto cuando vayan al cielo y vean a la Virgen. Le vuelve a dar un infarto, ¿verdad? Porque se han portado también que yo creo que Dios los va a perdonar, porque uno se mete ahí porque no sabe otra cosa. Los hermanos evangélicos, ¿verdad? Que se llaman ahora cristianos. Nosotros también somos cristianos, ¿sí o no? Fíjate, no se deje quitar su nombre. Entonces ellos, pero son gente buena, ¿verdad? Aunque no comparten nuestra fe en la Virgen, en el Santo Padre, pero son gente buena. En el tiempo de Francisco había unos movimientos parecidos, por ejemplo, unos que se llamaban cátaros, el nombre era feo. Cátaros albigenses, pátaros, eran personas que eran muy buenas.
vivían unas virtudes excelentes, eran unos santazos, algunos ni comían, hacían ayuno, eran pobres, humildes, pero no creían en los sacerdotes. Decían, si el sacerdote es bueno, la misa es buena y vale. Si el sacerdote es malo, la misa no vale. Hoy creo que hay algunos por ahí así. Si el padre es bello, simpático, parece un bebé querido, y habla sencillito y baila y canta, la misa vale. Si el cura es flaco, chupado, triste, regañón, la misa no vale. Eso era lo que decían los herejes en el tiempo de San Francisco. No creían en la Eucaristía, decía, si el cura es bueno, ahí está el Santísimo, si el cura es malo, no está el Santísimo. En ese ambiente nació Francisco, y esa gente era contestataria contra el Papa. Entonces Francisco de Asís se cría en ese mundo y él es católico, él es un buen católico. Y su familia vivía en un contexto social muy especial. La gente que tenía apellido abolengo, aunque fueran pobres, eran importantes. Pero los que tenían la plata eran los comerciantes, y el papá de Francisco era comerciante, don Pedro Bernardone. Comerciaba desde Italia, llegaba hasta Francia, tanto así que una vez en Francia se trajo a la novia, doña Pica. Se casó con una francesa, imagínense este glamour. De ahí salió Francisco. La fogosidad de un italiano, ¡mamma mía! Y la delicadeza de un francés, sí, ¿eh? Una mezcla de eso y salió. Él no se llamaba San Francisco, díganle al lado, se llamaba Juan Bautista. Juan Bautista Bernardone, Giovanni Battista Bernardone, pero Francesco de Francesito, porque la mamá era francesa. Y tenía un hermano, solamente sabemos de un hermano, yo le voy a contar por qué. Pero cuando él se convirtió, voy a contarles porque sabemos que tenía un hermano. ¿Es interesante? Sí. ¿Cómo le gusta una vida ajena que te da el papá? Mira, entonces tenía un hermano, pero cuando ya se había convertido, un día estaba sudando en invierno, cargando esas piedras, y el hermano fue a burlarse de él y le dijo, véndeme una gota de sudor, y él dijo, ya no son mías, son de Cristo. Y por ese detalle sabemos que él tuvo un hermano, después lo conocimos, después ese se quedó con toda la plata del papá. Pero de vamos a hablar otro día. Los chismes, que van chismes. Entonces, Francisco se cría allí. La única forma de que un comerciante de sangre roja se convirtiera en una persona de sangre azul era ganando una batalla. Y el papá puso los ojos en Francisco. Antiguamente no es como ahora, los papás decidían el destino de los hijos. Usted va a estudiar esto, usted va a estudiar aquello, usted se casa con fulano. Eso era antes. Y a Francisco el papá le dijo, tú vas a ser nuestro éxito militar. Le compró una hermosa armadura, un buen caballo, un buen armamento, le puso un escudero, y Francisco era llamado el rey de las fiestas de Asís. Eso es histórico. Le encantaba una fiesta. Aquí fuera puertorriqueño, vivía bailando merengue, salsa, de todo, reggaetón. Y entonces pasaba todas las noches, una noche de copas, una noche loca, pasaba toda la vida en eso. Y era muy alegre, y era muy generoso con sus cosas. Hay detalles de su vida, cuando no era todavía convertido, que ya demuestran que siempre tuvo un corazón bueno. Este es un gancho para cuando le vayan a pedir un milagro a San Francisco. Dicen que cuando él estaba joven estaba atendiendo la tienda del padre, y había muchos clientes en ese momento, esto es rigurosamente histórico, sacado de las fuentes originales, y llegó un mendigo y le dijo, una limosna por el amor de Dios. Y Francisco, un italiano bravo, fuera de aquí, lo botó, porque no tenía tiempo para el mendigo. Y de repente cayó en su cuenta, me lo pidió, ¿por amor a quién? A Dios. Metió la mano en la caja de las monedas, sacó todo el oro que pudo, corrió detrás del mendigo y se lo dio. Y de ese día Francisco juró no negar nada que se le pidiera por el amor de Dios. Así que cuando yo le pido a San Francisco, por el amor de Dios, ya sabes. Y entonces, acuérdate que tú prometiste que no ibas a negar nada que se te pidiera por el amor de Dios. Era un corazón bueno, pero le tenía un asco a los leprosos y a la gente fea que no brincaba un venado. De hecho, en Asís había una vieja fea, pero todas esas todas dobladas, arrastradas. Y dice que Francisco, cuando la veía, le entraba pánico, y había una voz que le decía, tú te vas a parecer a esa mujer. Y él entraba nervio cuando escuchaba esa voz interna. Y a los leprosos, cuando los veía de lejos, se les alejaba lo más que podía y se iba por otro camino para no cruzarse con ellos. En ese tiempo los leprosos eran expulsados de la ciudad y vivían en las afueras, y tenían que llevar, como dice la Biblia, una campana que se oyera, un badajo,
para que la gente, y gritar impuros, leprosos, para que nadie se les acercara. Las almas más piadosas, como una muchachita llamada Chiara Freducci en Santa Clara, salían, y eso es histórico, a llevarles comida en las afueras y se la dejaban los leprosos, pero Francisco nada que ver con eso. Entonces Francisco de Asís se va a su campaña militar, y la primera campaña militar tuvo un fracaso, en la segunda lo meten preso en Perugia. Cuando está preso tiene unas visiones en la prisión. En la prisión ve un castillo enorme con una cantidad de soldados y damas, y dicen, todo eso va a ser tuyo. Ahí estaban los albernistas, ¿viste? Los albernistas, los terceros franciscanos, las monjas capuchinas de aquí de Puerto Rico, y yo también estaba en ese castillo, toda la gran familia que Dios le iba a dar. Y una vez le dice una voz, Francisco, ¿qué es más importante? ¿Servirle al siervo o al Señor? Dijo, al Señor. Entonces, ¿qué haces tú sirviéndole a las criaturas? Total que cuando el papá pagó para sacarlo de la cárcel, porque estaba en manos de una ciudad enemiga, y vuelve otra vez a su ciudad, Francisco vino como loco. Diga de lado, está enamorado. Está enamorado. Estaba enamorado. Como uno está enamorado, mire, hay un libro del padre Linero muy bueno que dice, si estás enamorado no te cases. Porque como uno está enamorado, eso es una enfermedad mental, ¿no? Uno pierde la capacidad de peligro y todo. Padre Eric estuvo enamorado y se metió en el seminario enamorado de la vocación y mira, terminó puro el pobre. Yo también. Y levante la mano todos los casados aquí. Usted le dio esa enfermedad también. Uno se vuelve loco, pierde la capacidad de peligro, no mide nada y suácata, sí la quiero. Sí, me entrego y ya para toda la vida. Francisco andaba enamorado. Y los amigos le decían, vamos a la fiesta. Entonces iba a la fiesta y leerlo. ¿Tú cómo que estás enamorado? Y dice, sí, estoy enamorado de una dama muy bella, es viuda. Está enamorado de una viuda. En esos días que él estaba con el enamoramiento de la viuda, empiezan a pasar cosas en su vida. Él se escapaba a una cueva que hay detrás de Asís, que es muy bella. Cuando vayan a Asís, no dejen de ir. Uno atraviesa el monasterio de San Bernardino de Siena y entra a Icarche. Y yo tuve la desgracia que no pude entrar ahí, porque la puertica es mínima. Y me quedé aplastado por la puerta. Dije, vamos a salir mañana en Corriere, hacer el que preste entre las dos piedras apresadas ahí. Tuve que sacar los bomberos, pero sí me trajeron fotos, lo que pudieron pasar. En esas cuevas, Francisco, eso lo digo yo para mi humillación personal. Cuando Francisco estaba en esas cuevas, ahí repetí esta oración, dígala conmigo, altísimo y glorioso Dios. Altísimo y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta. Dame fe recta. Esperanza cierta. Esperanza cierta. Y caridad perfecta. Dame sabiduría. Dame sabiduría. Y fortaleza. Y fortaleza. Para descubrir lo que tú quieres de mí. Para descubrir lo que tú quieres. Y atreverme a hacerlo. Y atreverme a hacerlo. Esa oración él la decía una y otra vez, con más fervor, y lloraba. Y Dios le iba limpiando el corazón a ese muchacho. Entonces cuando sale en esas oraciones, Dios le regala lo más grande. Yo me imagino que cuando a ustedes les toque irse de este mundo, si Dios les da tiempo y escriben un testamento espiritual, todos contarían un gran momento de su vida con Dios. Creo que algunos contarían su albernia o su momento de conversión. Lo que vamos a narrar ahora es el evento más importante de la vida de Francisco de Asís, que marcó su vida para siempre. Un día, no sabemos si en tarde, mañana o noche, se le acercó un leproso. Los leprosos huelen mal, huelen a muerto, y en ese tiempo más. A los leprosos le faltan dedos, le falta el labio, le falta el párpado, y la carne se le pudre y se le cae. Y el leproso hambriento se atrevía a acercarse a una persona sana para ver si conseguía una moneda, un trozo de pan, algo para sobrevivir. Cuando Francisco lo ve, siente la repugnancia enorme, pero el Espíritu Santo lo mueve, se acerca, saca su mejor moneda, la pone en la mano del leproso y le da un beso en la boca. Y cuando Francisco va a morir, escribe en su testamento: en esos tiempos yo vivía en el mundo y era enemigo de Dios, pero el Señor me llevó entre mis hermanos leprosos. Cuando el Señor me llevó entre mis hermanos leprosos, lo que para mí era amargo se me hizo dulce, lo que para mí era dulce se me hizo amargo.
Esa es la conversión que da el Espíritu Santo. Cuando mañana le pregunten a usted en su trabajo, ¿y anoche qué hiciste? Fuiste a la bahía a tomarte un daiquiri y comerte una paella. Mira, no, estuve en una charla en la iglesia. ¿Qué? Pues para ellos esto es amargo. ¿Está amargo? ¿La charla está amarga? ¿Está dulcita? A usted como que le está pasando lo mismo. Usted va a misa, se le hace dulce, ¿sí o no? Y si un domingo no va a misa, se le hace amargo. Se le hace dulce el perdón, se le hace dulce la generosidad, se le hace dulce el sacrificio. Eso es que lo ha tocado el Espíritu Santo. Cuando Francisco se le hace dulce lo amargo y amargo lo dulce, su corazón cambia y empieza jubiloso a decirle a la gente quién es su amada. ¿Y quién es tu novia? Dice la pobreza. Estoy enamorado de la señora pobreza. La pobreza es viuda, sí, era la esposa de Cristo, él se murió y nadie más se ha casado con ella. Desde que Cristo murió nadie más la quiere, ni los curas, ni los monjes, ni nadie. Y yo estoy enamorado de la dama pobreza, de la pobreza de Jesús. La pobreza del pesebre, la pobreza de la cruz, la pobreza de la hostia. ¿Tú te has dado cuenta de lo pobrecito que está el Señor en la hostia? Nosotros le ponemos custodias con diamantes, con rubíes, con esmeraldas, con rayos de oro, pero Él no dijo nunca que hiciéramos unas custodias tan enormes. A mí me encanta una custodia bonita, creo que se la merece y más. Pero cuando tú lo ves como Él se quiso quedar, un trocito de pan. Esa pobreza, y la pobreza de que Cristo esté en el hermano. Dile al hermano que tienes al lado por si acaso, Cristo está en tu suegra. Cristo está en tu nuera, ¿no? Hay una persona que tú menos te lo imaginas que no te gusta. Ahí escondido está Jesús. Voy a cambiar de santo. Santa Teresita tenía una monja que le caía mal. Ella misma dice, yo nada más le miraba la cara y se me descomponía el cuerpo. Y esa monja le decía, pero ¿qué tanto me vio usted? ¿Qué tanto me sonríe? Dice, es que veo a Cristo en usted. Los corazones limpios ven a Dios en todas partes. Entonces Francisco se enamoró de la pobreza de Cristo y comenzó a ir a la iglesia de San Damián. Y la iglesia de San Damián estaba en ruinas y había un Cristo muy bello que todavía se conserva, grandotote con los ojos abiertos y su cara es un sol. Tiene los pies a María, a San Juan, a la Magdalena, al centurión, a la otra María. Tiene a los lados los ángeles sacándolo del sepulcro porque Cristo está crucificado, pero de pie resucitado ante la tumba. Si ustedes se meten en mi página web, La Voz de Jesús, van a ver la descripción completa de la cruz de San Damián, que es un icono que habla de la muerte, resurrección y ascensión al cielo de Cristo. Y Francisco estaba cautivado por ese Cristo y un día el Cristo le habló y el Cristo le dijo, Francisco, reconstruye mi iglesia, que como ves amenaza ruina. Como ves está cayéndose mi iglesia, reconstrúyela. Díganle al lado, ser franciscano es reconstruir la iglesia de Jesús. Ser franciscano es reconstruir la iglesia de La gente dice, ay la iglesia, ay los curas, ese padre regañó, aquel padre dio un escándalo, esa monja es amargada, esos laicos, puro golpe de pecho, pero después no. Díganle al lado, no critique, ayude. No critique, ayude. Que yo voy a su casa, yo no voy a decirle, no, un mofongo no se prepara así. El mofongo hay que freír el plátano picadito hasta esperar que ya esté flotando en el aceite, para que lo deje un rato para que se cocine por dentro, y después le echa ajito y adobo y aceite y mantequilla y lo maja de esta manera. En vez de criticar el mofongo, le enseño cómo se hace, ¿sí o no? Yo aprendí a hacer en Venezuela mofongo. Entonces, así mismo, no critique a la iglesia, ayúdela a reconstruir, entonces será franciscano. Todo el mundo piensa, ustedes me dicen cuándo termino, ¿sí o no? Todo el mundo piensa que San Francisco es de los pajaritos. Es verdad. La primera vez que yo me compré una imagen de San Francisco, yo era niño y tenía muchos santos, y digo, véndame el de los pajaritos, no sé ni cómo se llamaba. Pues Francisco tenía muchos pajaritos, hablaba con el sol, con la luna. Eso es verdad, pero eso no es lo principal. Francisco es de la pobreza y la humildad, es verdad, pero lo más importante de Francisco es el hombre que descubrió que Cristo y la iglesia son una sola cosa. Cristo lo dice en el Evangelio, el que ustedes los desprecian, a mí me desprecian. El que ustedes los reciben, a mí me recibe. Por eso la iglesia, díganle con el obispo que sea, con el obispo que sea, con el papa que sea, con el papa que sea, con el cura que sea, con el cura que sea, con las monjas que sean, con las monjas que sea,
el movimiento que sea y los laicos que sean, es el cuerpo de Cristo. El que ama a Cristo ama a la iglesia. Imagínate que yo le digo a una muchacha, te amo, pero tu cuerpo no me gusta. Yo me quiero casar con tu cabeza nada más, reina decapitada. ¿No es así? Y Cristo es la cabeza, pero este es su cuerpo. Y así como Él es humilde en la cruz, en la hostia, en el Belén y en el hermano, es tan humilde que se encarna en la iglesia, así como ella es. Y Francisco no era cátaro ni albigense, su gran diferencia era que él amaba a la iglesia. A mí la iglesia me ha dado más palo que una gata ladrona y me ha hecho sufrir muchas veces, pero yo la amo porque ese es el cuerpo de mi Señor Jesús. Amén. Lo que pasa es que la cabeza es perfecta y el cuerpo se está haciendo todavía. Hay que tener paciencia. Y de lado, no sé cómo un mofongo a medio hacer. Eso es un pegote, ¿sí o no? Hay que terminarlo de hacer. Y la iglesia está haciéndose todavía, no se ha terminado, hay que tener paciencia. Entonces Francisco dice, voy a reconstruir la iglesia. Y empezó a caminar y lo primero que agarra es que el papá vendía telas. Y el sueño de todo comerciante es vender mucho. ¿Es así o no es así? Francisco agarró un caballo, montó todas las telas, se fue a Foligno, que es una ciudad que queda cerca, vendió todas las telas un poco baratas para que se vendieran todas, cogió el dinero y se lo llevó al párroco. Imagínate que usted mañana llega de donde el padre Eric y le entrega $1,5 millones. El padre Eric seguro que dice, ¿de dónde salió esto? Y el padre le habrá dicho a Francisco, ¿de dónde sacaste eso? Vendí unas telas de mi papá en Foligno. Esto es plata bien habida, es fruto de la venta de las telas, es para que arregle la iglesia. Y el cura escondió la plata en el hueco de una ventana, por si acaso, unos días, a ver qué pasaba. Francisco cometió un error ese día, pensó que la iglesia la tenía que arreglar el cura. Ese error está en común, ¿sí o no? Díganle al lado, la iglesia no la va a arreglar el cura. La iglesia no la va a arreglar el cura. La iglesia la vas a arreglar tú. La iglesia la vas a arreglar tú. Yo me he dado cuenta de una cosa, hermano, yo predico a todo el que puedo, pero yo no puedo cambiar el corazón a ninguno de ustedes, porque yo por ustedes no puedo perdonar a nadie, no puedo ser servicial, no puedo seguir a Cristo, eso lo puede hacer usted solo. Yo estoy encargado de un solo ladrillo de la iglesia. ¿Saben cómo se llama ese ladrillo que yo estoy encargado? Roberto Rodolfo Siporquilloayer. Yo. Dígale, tú eres el ladrillo que se tiene que acomodar. Tú eres el ladrillo que se tiene que acomodar. Francisco a lo largo de su vida entendió que la única forma, y por eso San Francisco es tan grande, siendo tan chiquito, que el único miembro de la iglesia que él podía cambiar era a él mismo. Cuando tú descubras eso, vas a ser muy feliz en la iglesia. Ahí me dicen, el padre tal, la monja tal, yo rezo por ellos y los amo. Pero yo me doy cuenta de que el único que yo puedo cambiar es a mí mismo y trato de ser santo con todas mis fuerzas. Está bien difícil la cosa, pero yo creo que con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a lograr. Amén. Amén. Gracias. Entonces, Francisco de Asís le da la plata y el papá cuando se entera que la plata se le ha dado para arreglar la iglesia, ha montado en cólera el hombre y se lo llevó para el juzgado. Y le dice, este hijo mío, imagínate esa pelota, ha vendido toda la plata, se ha robado a un ladrón. Entonces Francisco muestra que él se ha pelado la cabeza. Por ese tiempo raparse la cabeza no es como tú que lo hiciste por elegancia, la cabeza más brillante de la parroquia. Me lo dieron. Raparse la cabeza, ¿qué él iba a decir? Estoy consagrado a Dios. Y cuando el juez, el podestad de la ciudad, ve que esta cosa le dice, esto es asunto del obispo. Y se lo llevan al obispo. Y hay un juicio en la plaza. Entonces el papá le dice, tú eres un ladrón, me has robado, señor obispo, dígale que me ha robado. Y el obispo le dice a Francisco, ¿qué hiciste? Dice, vendí todo para arreglar la iglesia. Llamaron al padre y entregó el dinero. El dinero se lo devolvieron a su papá. Pero Francisco le dijo junto con el dinero, papá, toma. Se quitó la ropa entera y no quedó desnudo como en la película. Él llevaba un cilicio, que era una tela áspera pegada contra su cuerpo para hacer penitencia. Se quedó en sus paños mayores, que también eran de penitencia, y le dijo al papá, ya no eres más papá mío. Ahora tengo un padre que está en los cielos. Y ese fue el gran momento de la conversión. Ahí comienza Francisco a ser Francisco de Asís. El obispo, como tuvo lástima, le puso un traje de obrero. Hoy en día le hubiera puesto un overol de esos azules con un cierre. Ese sería el hábito franciscano hoy. Miren la imagen de Francisco allá que está con los pajaritos, palomitas, de rayitos, de cucarachas y de todo.
Y entonces, no, aquí no hay cucaracha. Entonces, ese es un traje de obrero del siglo o del siglo XII. Esto también es un traje de campesino del siglo XII. Y Francisco con su traje campesino muy contento y se fue por el campo, iba hacia una abadía a trabajar de pinche en la cocina de los monjes. Y cuando va en el camino lo agarran unos bandoleros. Dicen, ¿quién eres tú? Y él dice, yo soy el emisario del gran rey de los cielos. Dijeron, este está drogado. Le cayeron a golpe, le quitaron el hábito y llegó desnudo donde los monjes, que le dieron otro traje de obrero y lo pusieron a trabajar de pinche en la cocina. Entonces un día él fue para el pueblo porque andaba buscando a su amigo Bernardo que había estado en las cruzadas. A mí me parece como que estoy contando un chisme, pero sigo. Entonces es la vida de él. Bernardo, que estaba en las cruzadas, lo estaba buscando. Y Francisco va y le dice, Bernardo, yo estoy admirado con lo que pasó contigo, yo quiero de eso que tienes tú. Dígale al lado de que se pega, se pega. La conversión se pega. Dígale al lado, pegue la albernia. Dígase al lado, pegue la albernia. Está llamado a contagiar la albernia, traerse al otro que sienta que es lo que tienes tú, yo quiero de eso que tienes tú. Y le dice, vamos a la iglesia a ver. Y ahí nace la primera regla franciscana, abre una Biblia hacia el goleo. No haga eso. Eso lo podía hacer San Francisco, usted y yo no. Usted empieza, ay Dios mío, ¿qué hago? Abre la Biblia, Judas se ahorcó. O dice, Dios mío, tengo problemas con mi suegra, ¿qué hago? Abre el libro de Jueces que dice, espero que se durmiera y le metió un clavo en la sien. No, eso está en la Biblia, pero así no es. Eso tiene que ser que el Espíritu Santo mismo le pide que abra la Biblia así. De eso hablaremos esta semana. Francisco abrió la Biblia y decía, déjalo todo y sígame. Toma tu cruz y sígueme. Repártele tus bienes a los pobres. Y Bernardo quería saber, esto es muy importante, Bernardo quería saber si lo de Francisco era verdad. Y le dijo, vente esta noche a dormir a mi casa. Francisco, como un pobre humilde, fue a comer en la casa de Bernardo, que era una casa muy lujosa. Le pusieron tremenda cena, comió de maravilla. Francisco comió muy frugalmente. Y en la noche Francisco se fue a su habitación y Bernardo se fue a la suya. Pero a la medianoche Bernardo se asomó en el cuarto de Francisco y se dio cuenta que no se había querido acostar en la cama mullida que tenía, sino que estaba de rodillas a medianoche postrado sobre el piso, meditando las palabras que había escuchado en la iglesia y rezando para que Bernardo también pudiera seguirlas. En la mañana Bernardo agarró toda su fortuna y salió en la calle y se la repartió a los pobres. Y le dio todo el dinero a los pobres y quedó pobre como Francisco, se puso un hábito igual y al poco tiempo ya eran dos. Díganle al lado, uno era sacerdote, 11 eran seglares. Francisco, nos dicen los autores, es el santo que más se ha parecido a Jesús. No les conté cómo nació. Él no salía del vientre de su madre. La mamá tenía el parto trancado y tocó la puerta un peregrino que resultó ser un ángel y dijo, la señora no puede dar a luz. Sí, esa es la gran angustia, los gritos que oye allá arriba. Bájenla y póngala en el pesebre en honor de la Santísima Virgen. Cuando bajaron a Francisco, a la madre del pesebre, apenas tocó el pesebre, salió el muchacho. O sea que Francisco nació en un pesebre. Usted va a Asís y al lado de la casa de Francisco, donde está la cárcel donde lo tuvo preso su papá como loco durante un tiempo, está San Francesco el Picolino, una capillita chiquitica que es donde está el pesebre donde nació Francisco. Tuvo 12 discípulos, uno, Juan de Capela, se ahorcó, enloquecido, y tuvo las llagas de Cristo. Francisco llegó a parecerse a Cristo en todo, llegó a tener la estatura de Cristo. Dile al de lado, tú también estás llamado a parecerte a Cristo. Tú también estás llamado a parecerte a Cristo. Esa es la santidad. Todas esas virtudes que están estudiando con el Padre Eric son las virtudes de Jesús. Cuando uno las conoce, las encarna. Yo hoy he estado rezando porque la segunda lectura dice que Jesús es nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra redención, y que Dios escogió lo peor del mundo para confundirlo fuerte. Esa fue la frase que yo escogí para mi tarjetita en la ordenación. Voy a parar de San Francisco para contarles un chiste. Cuando los curas y las monjas nos hacemos curas y monjas, nos dan una tarjeta y uno escoge una frase que lo describa a uno. Yo escogí, Dios escogió la basura, lo que nadie quiere, para confundirlo fuerte. Esa fue mi frase. Pero había una monja que era fea, una novicia, pero eso era tan fea, que algunos decían que se casaba con Dios porque no podía protestar. Y entonces, ella de verdad que estaba contrahecha.
parecía un cuadro de Picasso, la pobre, lo fea que era jorobada. Y entonces la mandan a hacer un retiro de 5 días para prepararse los votos perpetuos. Y la madre le dice: hija mía querida, he comprado para ti unas tarjetas de la Virgen de Guadalupe para que las repartas el día de tu profesión. Escogiste una frasecita: sí, madre. ¿Y cuál es tu frase? Que quien me vea, te vea, Señor. La monja se le quedó viendo y dijo: no, mi amor, como son de la misma, vamos a ponerte: Virgen de Guadalupe, cúbreme con tu manto. Entonces, eso es para que se vean un poquito, que es un tiempo que da mucho bien al corazón, sobre todo los domingos de la noche. Entonces quedamos con que San Francisco se parecía mucho a Jesús. Él sí se podía decir que quien lo vea, ve a Jesús, como quien ve a Jesús, ve al Padre, eso de parecerse a Dios. Entonces Francisco ahí comienza a hacer su vida. Llegó a tener 5.000 frailes en todo el mundo en su tiempo, y Santa Clara fundó a las monjas clarisas. Y al principio las monjas y los frailes se la pasaban especialmente sirviéndole a los leprosos. Los leprosos eran el último estrato de la sociedad y ellos eran servidores de los leprosos. Y predicaban, como dice el Papa Francisco, más con el ejemplo que con las palabras. Una vez había un primo de Santa Clara que eran de sangre azul, la familia de Clara era de sangre azul, de los Ofreducci, y entonces el primo era fraile. Y Francisco le dice: váyase a la catedral desnudo, en paños menores, y predique. Y lo hacía para que no fuera soberbio, como todo el mundo lo conocía en el pueblo, que fuera a predicar desnudo. Y cuando el hombre se fue humildemente, con su sonrojado por la vergüenza, y Francisco pensó: hijo de Bernardone, tú que no tienes nobleza en la sangre, ¿cómo se te ocurre humillar así un Ofreducci sin vergüenza? Y Francisco se desnudó y se fue detrás de él. Imagínense San Francisco y el otro fraile predicando en la catedral en calzoncillo. Y la gente viendo eso y se edificaba. Le hace las florecillas a Francisco, donde están esa cantidad de historias tan bonitas de la vida de él con los frailes. Tenía esa relación tan bella con la naturaleza. Él tenía un halcón que lo despertaba todas las madrugadas para rezar. Un señor me dijo: yo no tengo un halcón, pero tengo mi suegra que se para a las 4 de la mañana y se baña. Yo te digo: bueno, sí, hermana suegra, no suegra. Entonces, él tenía un halcón que lo despertaba en las madrugadas. La suegra, yo les he hecho broma, pero denle un aplauso a la suegra. Ella es maravillosa. Cuida a los niños, dan buen consejo y sobre todo prestan dinero. Dios la bendiga. Entonces, y no cobran intereses. Entonces, Francisco tenía su halcón. Un día vio, pero Francisco no era bueno con todos los animales. A las moscas las maldecía de que se murieran. Porque decía: las moscas lo dañan todo. Se meten en todas partes donde no las quieren y nunca trabajan. Así son algunas personas destructivas y que se meten donde contaminan todo y son flojos y viven a costa de los demás. Y también una vez maldijo una puerca a una cerda y cayó muerta. Porque la puerca estaba mordiendo un cordero, iba a matar un corderito, y él allí vio la humanidad pecadora, la carne nuestra, que mató al Cordero de Dios en la cruz. Y Francisco maldijo la cerda y la cerda que quedó muerta. Francisco agarró el corderito, lo salvó y se lo regaló a una amiga de él que se llamaba doña Jacoba Siete Solios, Jacoba Siete Tronos, una señora que vivía en Roma, una mujer devota así como ustedes, las señoras que están en la parroquia, las albernitas. Y entonces ella con la lana de ese cordero que le regaló Francisco, le hizo la mortaja. Y cuando él se estaba muriendo, ya le llevó una torta romana que me encanta, que es una torta de un pan dulce que tiene adentro pasas, y que a Francisco le gustaba. Fue una de sus últimas comidas que ella le llevó, y le hizo su mortaja. Y él le decía Fray Jacoba, el hermano Jacoba, pues la consideraba un fraile. Y el corderito iba con ella a misa, como se lo regaló San Francisco. Y cuando llegaba el momento de la consagración, el cordero se arrodillaba a las patas delanteras y adoraba el Santísimo Sacramento, cosa que algunos católicos no hacen. No doblan ni la pata delantera ni la trasera tampoco, mientras tenemos de Dios, pero el corderito sí la doblaba. Francisco una vez estaba en la noche y se le encendió una chispa de fuego de la hoguera, se salió y le prendió el hábito. Y los hermanos inmediatamente apagaron el fuego. Y dijo: pero ¿por qué mataron al hermano fuego? Así era él. Y una vez un conejo saltó en su regazo. Ustedes saben que los conejos, las liebres, son muy huidizas.
Y cuando la liebre saltó al regazo de Francisco, la liebre sentía que estaba en el paraíso, porque Adán rompió con el Señor y los animales se convirtieron en nuestros enemigos, la naturaleza. Y a medida que nos alejamos más de Dios, la naturaleza es más enemiga nuestra. Pero los santos como Martín de Porres, que hablaba con los ratones, o Francisco, que hablaba con los pájaros, o la madre Laura de Colombia, que le pidió a la serpiente, hizo un pacto. Yo no me meto con ustedes no me pican a las monjas, yo nunca vi una monja ahorita picar culebra. Los santos vuelven a esa relación con la naturaleza original y Francisco llegó. Entonces el conejo estaba muy feliz en el regazo de Francisco, pero los frailes lo miraban con un deseo por el conejo con arroz es sabroso. Y Francisco le decía al conejo, vete, vete hermano, que si no mis hermanos te comen. Y tuvo que soltarlo. Francisco tiene un corazón compasivo. Una vez estaban de ayuno, y cuando hacían ayuno no comían nada. Entonces, pobre hermano, yo creo que sería más o menos como el padre Érico, como yo, empezó ahorita a medianoche, que me muero de hambre, que me muero de hambre. Entonces los demás frailes lo veían y decían, pero qué falta de fortaleza, qué falta de entrega, de espíritu de sacrificio, es que me muero de hambre. Entonces Francisco se salió y se fue al campo de al lado y agarró unos racimos de uva, y llegó el dueño de los racimos y le cayó ya palo a Francisco, y tenía todo el derecho de pegarle porque era un ladrón, pero Francisco tenía derecho de agarrar unos racimos, porque cuando una persona tiene hambre de sobrevivencia, tiene derecho de agarrar lo que consiga. Entonces Francisco le dice, hermano, te pido por el amor de Dios que no me castigues más, pues yo le voy a llevar estas uvas a un hermano mío que tiene hambre. Lo bonito no es que le llevó las uvas, sino que se sentó a comer con él. Seguro que Francisco aguantaba hasta 2 días más sin comer, pero como vio que su hermano no podía, entonces tenía compasión. A veces nosotros tenemos fortaleza y queremos que la gente siga con nosotros hasta donde podemos, pero hay que hacer como nuestro padre Jacob en la Biblia. Nuestro padre Jacob le dijeron una vez, ¿por qué tú en tu peregrinación pones delante a los niños y las mujeres y atrás a los soldados? Y él dijo, pues si caminamos delante los fuertes, los pequeños se quedan rezagados y se mueren en el camino. Pero si los ponemos delante, vamos al ritmo de ellos y todos llegamos. Hay que caminar al ritmo de los más débiles, de los más pobrecitos, para que no se nos queden en el camino. Tremenda enseñanza para la iglesia, ¿sí o no? Hay tantas cosas de San Francisco para contarles. Por ejemplo, la sencillez que tenía cuando él estaba viejo, después de la albernia. Vamos a hablar un poquito del atado y de la albernia que le pegan duro a ustedes. Francisco, cuando ya estaba viejo, tenía las llagas de nuestro Señor en su cuerpo, y un día, como él no podía caminar casi, lo montaron en una mula. Díganle al lado, una mula era una 4x4. Una mula, una 4x4. 4 patas por 4, ¿no? Y entonces había un arriero que llevaba la mula, era un hombre ordinario, como un gandolero, un hombre que no sabía mucha teología. Y el hombre llevaba a nuestro padre San Francisco, que ya era un viejo, y ya tenía más de 40 años, en ese tiempo eso era ser viejo, y tenía en las manos las llagas de Cristo, en los pies y en el pecho. Y dice, ¿usted es Francisco de Asís? Sí. El que dice que es santo, dice, y tiene mucha fama de santo, usted que hace milagros y cosas así, eso dice. Ojalá sea santo de verdad, ¿sabe? Pero ha habido mucho embarque por ahí, que parecen unos santos y después son unos gañanes, unos ladrones. Así que la gente está hablando muy bien de usted, así que pórtese bien de verdad en su vida privada. Francisco dice, ¿puede detenerse, señor? Los frailes no están enojados. Pues ¿quién va a ser ese hombre inculto, sin santidad ni nada, para reprender a Francisco de Asís? Y Francisco ya estaba ciego, porque él murió ciego. Él vino de Tierra Santa ciego, entonces fue tanteando al gandolero ese, y le fue tocando la cara, el pecho, que donde estaban las piernas, y se arrodilló y le besó los pies. Y después usted me besa los pies y dice, para agradecerle, porque hace tiempo que nadie me corregía ni me exhortaba bien. Y usted me está haciendo un gran bien exhortándome a que yo sea sincero. Dígale igualito a ti. Igualito a ti. Que apenas te dice, mira, no es conveniente que hagas eso. Francisco agradecía que lo corrigieran y que lo acercaran al cielo. Este Francisco de Asís, ¿por qué cargaba un atado? El atado es la cruz original, es la forma más original de la cruz, sin la cabecera. Viene de la letra T, y en la Biblia dice que Dios mandó los ángeles a que marcaran con un atado en la frente a los elegidos de Dios.
Y en el tiempo de Francisco querían recuperar la Tierra Santa, el sepulcro de Cristo, y el Papa Inocencio envió las primeras cruzadas, los soldados de Cristo, y mandó una carta diciendo: todo el que quiera ser soldado de Cristo se marca con la tabú, su hábito, y va a luchar por la causa del Señor. Y Francisco, entonces, emocionado con esa carta que mandó el Papa, agarró su hábito pobre y con un pedazo de tiza, ¿con qué? Un pedazo de... Pintó un ataúd en el hábito, y entonces cargaba su ataúd pintado en el hábito, como ustedes llevan las franelas ahora. Era un signo de la cruz de Cristo y de que era un soldado de Cristo, y por eso vino a ser el símbolo de la orden franciscana y de toda la familia franciscana, la letra Tau, que es esta que llevo yo aquí colgando. Y el saludo de paz y bien es porque era todo el que veía lo saludaba: paz y bien, el Señor te dé la paz. Ese era el saludo que él hacía y que él mandaba. Y el hábito franciscano, cuando ustedes lo abren, tiene forma de tau, es una tau, con una capucha, que era el hábito de los pobres. Entonces, por eso Francisco de Asís cargaba con él siempre una tau. Y el Monte Albernia es porque Francisco siguió haciendo milagros. Le voy a contar un milagrito. Hablaba con los animales. Una vez habían todos los pájaros del mundo cantando en los árboles, y él no podía predicar. Se dijo: hermanos, silencio, por favor. Y todos se callaron. Escucharon la predicación y después dijo: pueden cantar otra vez, y se soltaron otra vez. Parecía el padre Eli con el coro, pero era con los pajaritos. Y entonces, Francisco de Asís, un milagro serio, es que había un leproso, que algunos decían que estaba poseído por el demonio, de la forma tan terrible que se expresaba, de las blasfemias que decía, y de la maldad. Entonces creían que además de la lepra estaba poseído por el demonio. Y los frailes iban a servir a los leprosos, y a ese no lo servían porque era realmente mal hablado, sucio. Y cuando llegó Francisco dijo: ¿por qué no atienden a ese hermano? Dice: ¿qué hermano va a ser? Es un desgraciado. Nadie se le acerca, está endemoniado, esa es una alma perdida. Francisco se le acercó y le dijo: ¿me permite? Y empezó a insultar a Francisco, y Francisco, con toda la paciencia, buscó agua y lo empezó a bañar. Y a medida que Francisco pasaba la mano y la esponja con el agua, la carne renacía y se curaba. Y cuando terminó de bañarlo, toda la piel se había restaurado. El demonio se había ido y el hombre estaba convertido. A veces nosotros andamos buscando los pececitos fáciles. Díganle la zúmbese para los difíciles. Ese que ya no le dan esperanza, ¿no? Que dicen: esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Ese que ya nadie cree que puede cambiar, vaya y búsquelo. Ese que usted dice está poseído por el demonio. El otro día unas señoras me llegaron en la parroquia anterior que yo tenía: ay padre, qué nervios. Digo: ¿qué? Vamos esta noche a rezar el rosario en una casa de brujos. Descubrimos que ya hacen brujería. Y digo: ay, gracias a Dios. Y si nos pega algo, ustedes dicen: son gafas de Dios, tonta. El que van ustedes es más fuerte, ¿sí o no? En Venezuela hay un dicho, repítalo conmigo: donde ronca tigre, no hay burro con reumatismo. ¿Qué es lo que pasa? Si ronca el tigre, que hacen todos los burros, hasta los reumáticos se van. Y ustedes tienen que justamente ir a todas las casas de brujos a rezar rosario para que salgan de eso, ¿no es así? Hay que buscar el alma que está más lejos. Yo a veces, cuando ando viajando en el avión, en el autobús, donde sea, yo veo a la gente y ese muchacho que lo veo con signos de que es drogadicto, esa muchacha que no da cuenta de que es prostituta, digo: ahí está un alma que puede ser un santo si yo me esfuerzo un poquito. ¿Es así o no es así? Y entonces Francisco tenía ese afán de predicar la palabra, quería ser mártir. Estuvo en Marruecos una vez, lo devolvieron, porque tuvo el problema, Francisco, de que el Corán, la ley de los musulmanes, dice que no hay que matar a los mendigos ni a los locos. Y él tenía la apariencia de las dos cosas. Y cuando llegó allá, a los musulmanes, el que lo escuchó y le dijo: yo no me puedo hacer cristiano. Y esa vez el jeque no creía que Francisco era casto, y lo dejó dormir en una tienda y le mandó de noche a una mujer para que fuera una tentación para él. Y Francisco tenía una relación especial con el fuego, y le dijo a la muchacha, él era muy cortés: ¿usted se quiere acostar conmigo? Sí. Y Francisco se tiró encima de la fogata. Digo: venga, se fue. Y la mujer salió corriendo, que se va a acostar en un candelero de eso. Y entonces, cuando supieron eso, yo me imagino que San Francisco quedó un poco chamuscado. El jeque le dijo: te doy permiso para ir a Tierra Santa, pero yo no me puedo hacer musulmán. No me puedo hacer cristiano, pero tengo que ser musulmán por el gobierno.
Y Francisco visitó los santos lugares y cuando volvió estaba ciego, casi ciego. Inventó el nacimiento, porque se buscó un campesino en una cueva y mandó a poner un altar en forma de pesebre, puso una vaca y un burro, buscó los pastores, disfrazó a los reyes y como él era diácono permanente, hizo que el sacerdote celebrara la misa. Y cuando el padre consagró, todo el mundo veía al niño Jesús sobre el pesebre, en la hostia de Francisco. Ese fue el primer nacimiento. Pero cuando él llega a los conventos de Bolonia, ve que los frailes han montado una universidad y han hecho un edificio enorme. Entonces Francisco, indignado, ellos vivían en choza, se montó arriba del techo y empezó a tirar las tejas a la calle. Y llegó el podestá de la ciudad y dijo: Francisco Bernardone, a su orden. ¿Quién te dijo que tú eras el dueño de esta universidad para que la destruya? Y él, que era un hombre simple, se confundió y se bajó. Y lo que hizo fue irse a un rincón a llorar. Porque los frailes usaban ahora hábitos de seda, cinturones de cuero, zapatos bien trancados. Y su descansez, su pobreza, ya no estaba en la orden. Él había intentado arreglar a la iglesia y había resultado un intento inútil, ya la orden no lo seguía. Se confundió y le dicen: queremos que nos escribas una regla, como tienen los agustinos, los benedictinos, los dominicos. Y entonces él se fue a una montaña que le había prestado para siempre un amigo, llamado el Albernia. Y allá en el Albernia estuvo viviendo con otros frailes unos días. Entonces un muchachito, y esto es muy importante, que se lo había regalado a Francisco para que lo criara, para que fuera fraile. Él quería saber qué hacía Francisco orando toda la noche allí en el Albernia. Entonces se amarró la cuerda con la de Francisco, pero suavecito. Cuando Francisco se levantó en la noche, tiró de la cuerda, el niño se despertó, se hizo el dormido y siguió a Francisco. Y Francisco lo que hacía toda la noche en la soledad de la oscuridad del monte era decir: Señor, ¿quién eres tú? Y después al rato decía: Señor, ¿quién soy yo? Y en eso se pasaba toda la noche. Yo rezo así a veces: Jesús, ¿quién eres tú? Tan bueno, tan misericordioso, tan amable, tan bello, tan poderoso, tan grande, tan santo. Señor, ¿y quién soy yo? Tan ingrato, tan sinvergüenza, tan comelón, tan chismoso. Lo voy a seguir. Pero Francisco así veía su humildad frente a la grandeza de Dios. Y un día estaba orando y se le apareció un serafín de 6 alas, dentro del cual estaba Cristo. Y al terminar esa oración, igual que el Padre Pío y que otros santos tan grandes, pero él fue el primero, parece que San Pablo también tuvo los estigmas. Porque San Pablo dice en una de sus cartas: yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Algunos dicen que fueron los estigmas, la mayoría dicen que es de tanto palo que le dieron al pobre, de la cabeza a los pies, que llevaba el cuerpo marcado, cicatrizado. Pero Francisco es la primera persona con rigor histórico que se le formaron los clavos, la carne formó los clavos en las manos y en los pies, y el hueco del pecho era tan grande que un día uno de los frailes lo estaba bañando y se le fue la mano y le ocupó la mano entera dentro del hueco del costado. Así era de grande el hueco del costado de Francisco. Entonces Francisco ya estaba ciego, llagado, porque en el Albernia fue donde él se refugió cuando llegó la destrucción de su vida, cuando vio que todo su proyecto de comunidad se había perdido. Allí se refugió en el Albernia, así como Cristo fue al Calvario cuando todo se hundió. Repita conmigo: Albernia es un lugar donde se sufre, donde llega la gente cargando su cruz. Pero Albernia es un lugar donde uno se transforma y de repente resucita a una vida insospechada. Eso es el Albernia. Entonces tú llegas deshecho y tú sales resucitado. Ese fue la Albernia de Francisco. Francisco, ese fue su momento grande de cruz. Y cuando llegó, bajó de la Albernia, lo llevaron a la casa del obispo para que se muriera. Ya estaba pagando, se tenía 46 años, que equivalen ahora a nuestro tiempo, a unos 76. Y entonces en la casa del obispo era un problema, porque todo el mundo esperaba que se muriera decentemente. Pero estaba tan gozoso en el espíritu en medio de su dolor, que pidió que le dieran 2 palos.
pasé una forma, dos ramas, pasé como un violín, como tocamos violín. No tocaba violín, pero así como lo tocaba. No tocaba guitarra como tú, pero él hacía así. Yo también, no toco guitarra también como tú, pero yo a veces empiezo. Así Francisco con sus dos ramitas, así como un violín, y cantaba en francés con sus amigos la canción que había compuesto, el Cántico de las Criaturas, que ahora el Padre les va a regalar a todos el Cántico de las Criaturas, donde por primera vez el hombre llamó hermanas a las criaturas, reconociendo que tenemos un mismo origen: el sol, la luna, las estrellas, el agua, la tierra. En su momento de mayor dolor escribió su más bella canción. El obispo y el gobernante civil se odiaban. Francisco los llamó y los reconcilió. Y al final Francisco le cantó a la muerte y la llamó hermana por primera vez. Y yo he descubierto en eso algo personalmente tan bueno para mí. Pero yo con San Francisco he aprendido a llamar al dolor hermano. Mira de lado, llama al dolor hermano. Todo el mundo huye del dolor, no quiero el dolor, y el dolor es bueno. El dolor duele, pero es bueno. En mi casa se dan unos mangos. ¿Aquí hay mango también? En mi casa los mangos se llaman mangos caraqueños, son grandotes así, son aciditos. Que apenas hay mango en mi casa, mis hermanas me mandan una bolsa de mango. Yo lo agarro, lo lavo bien y lo meto en mi cuarto. Y me pongo a ver televisión dándole al mango, magullándolo contra el sillón, contra el muslo, que es como otro sillón, y le doy, hasta que la pepa está suelta adentro, bien magullado. Pues está bien magullado, lo vuelvo a lavar y lo meto en la nevera. Y en la noche le corto la puntita y se convierte en un tetero de mango. Eso es lo más rico que tú puedes tomar. Mira que ves al lado. Eso está bien, pero Dios lo va a magullar. Le va a dar y lo va a guardar en la nevera y le va a cortar la puntita. Y cuando Dios termine va a hacer un tetero de mango. Así Francisco, que sufrió tanto en su vida, desprecios, humillación, pobreza. Cuando Francisco recogía la limosna, se la daba a los pobres más pobres que él, y se quedaba con lo que nadie se comería. Y dolores internos como los tuyos y los míos, porque el papá donde lo veía le decía, ¡madre de esto!, lo maldecía. Y a Francisco eso le dolía, porque era un alma sensible. Y entonces se buscó un mendigo que tenía menos plata que él, o sea que era más, porque Francisco no era tan bonito, pero la gente le tenía compasión y le daba. Pero el otro era un mendigo feo, que nadie le daba nada. Y Francisco le dijo, usted se viene conmigo, vamos a hacer un negocio. Yo le doy la mejor parte de mi limosna y usted, cada vez que mi papá me maldiga, usted me bendice. Y Francisco era tan humilde. Una vez andaba con unos amigos y le dice, pero ¿por qué tú? ¿Por qué tú? Tú no eres bonito. Hay un retrato de San Francisco, de verdad que era feo el pobre. Tenía las orejas como un Volkswagen con las puertas abiertas. De atractivo tenía muy poco, era chiquitico, era pelo negro, flaco, chupado. ¿Por qué tú si no eres noble? ¿Por qué tú si no estudiaste teología? ¿Por qué Dios hace todo a través de ti? Francisco se volteó y le dijo, porque Dios no escogió a nadie peor en este mundo, no encontró un hombre peor y me dio todo su amor. Si Dios hubiera escogido una persona mejor para lo que me ha dado a mí, esa persona ya sería un gran santo. Mira lo que soy yo con todo lo que he recibido de Dios. Era tan humilde nuestro Padre. Y entonces cuando llegó al final de su vida, lo sacaron de la casa del obispo porque cantaba demasiado. Estaba encantado con los dolores y cantaba con tanta alegría. No era masoquista, el dolor le dolía, pero sabía que eso tenía un sentido. Y que él iba a ir ahora a ver a Dios en la vida eterna. Y entonces lo sacaron afuera, a las afueras, cerca del convento que él fundó en la Porciúncula. Y allí Francisco murió, abrazado a la cruz. Abrazado de esa tabla que tenía pintada en el pecho. Él abrazó el dolor, no lo botó a un lado, no salió corriendo, se volteó y lo abrazó. Yo abrazo mis enfermedades, yo abrazo mis limitaciones. En estos días le decía a una amiga, estoy tan feliz con mis limitaciones, mi gordura, que he peleado con ella toda la vida. Usted no se imagina, si yo no me cuidara, no pasaría por esa puerta. Mis enfermedades, yo he tenido 11 neumonías, de las cuales 8 han sido con hospitalización. Infecciones gravísimas en la piel, que se llaman celulitis, trombosis venosa profunda, dengue hemorrágico, chikungunya, zika.
Yo he tenido enfermedades para regalar y aquí estoy parado. Pero cada vez que me llega algo y mis enfermedades interiores, si se las cuento, lloran. Pero yo llego a un momento en que dejé de pelear con ellas y de preguntarle a Dios por qué. Y dije, tú no tienes que explicarme a mí. Hágase tu voluntad. Las abracé y se han convertido en los peldaños por los que me he acercado a Dios. Y sabes una cosa, no le tengo envidia a las llagas de Francisco, porque mis heridas interiores y mis enfermedades físicas son las llagas de Cristo, pues yo soy parte de su cuerpo. Y dile que tienes al lado las tuyas también. Yo tengo una hermana, yo soy carismático, y tengo una hermana que la quiero mucho, que ella ha sufrido mucho en su vida, viudez, enfermedades, trabajos. Y cuando recibimos el bautismo en el Espíritu, muchas personas tienen visiones y regalos de Dios, y ella me dice que ella vio el corazón de Jesús sentado en su trono con una gran corona de espinas. Y ella, que le había preguntado mucho a Dios por qué quedé viuda, por qué he trabajado tanto, por qué no pude estudiar, por qué tú me diste una enfermedad congénita para toda la vida. El corazón de Jesús le dijo en ese bautismo en el Espíritu, tú ves mi corona de espinas. Y yo, sí, ¿me quieres aliviar? Por supuesto, amado Señor, que te quiero aliviar. Le dijo, la has compartido conmigo desde que naciste. Y ese día ella entendió, abrazar la cruz, la canción, ¿va a cantarla? Que el dolor y esta tutado no la lleves por fuera solamente. Tutado de albernista, abrázala, llévala por dentro. Y que esa atado que tú llevas represente todas tus limitaciones, tus frustraciones, tus dolores, que tú los has visto como lo peor de tu vida, pero resulta que los pedazos de vidrio y de arena, cuando son sometidos a grandes presiones, se convierten en diamantes. Y algún día cuando tú llegues al Señor, vas a ser capaz de decirle, Señor, ¿por qué no me permitiste un sufrimiento más? Y Él te va a decir, porque no aguantaba. Pero te di exactamente lo que tú podías para convertirte en un reflejo mío. Yo te invito a cerrar los ojos y a recordar muchas cosas con esta canción.
así, amanece.